La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Muy queridos hermanos y todos los que nos escuchan, la paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos a esta segunda parte del interesante tema, el reposo del sábado a través de los siglos, el recuerdo de la creación. Ya analizamos el origen del reposo, vimos que fue Dios mismo quien lo instituyó, cómo lo apartó de los demás días. Comprendimos también que no fue una institución de los tiempos del pueblo de Israel, sino aún desde Adán ya se observaba. Incluso citamos ejemplos claros de cómo Jesús tenía por costumbre guardar el día del sábado. Pero debemos saber que los adoradores de la bestia se han esforzado y se esfuerzan por desgarrar el memorial de la creación y en su lugar ensalzar la tradición y mandamientos de los hombres. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículos 7 al 10, que dice: En vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las levaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre, morirá de muerte. Basta con hacernos una pregunta: ¿dónde está el origen de una escuela dominical en la Biblia? ¿Cuántos pasajes pueden mostrar en donde nuestro Señor Jesucristo haya reposado el domingo y haya hecho reuniones de carácter dominical? ¿Dónde está el origen de las misas dominicales? ¿Fue nuestro Señor Jesucristo quien cambió el sábado por el domingo? En todas las páginas de las Santas Escrituras se señala el séptimo día como día del Señor, pero el domingo no lo encontramos en ninguna de las páginas de la Biblia que lo tengan como día séptimo de la semana, sino siempre como el primer día. El Hijo de Dios dijo: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. El cuarto mandamiento declara que el día séptimo es el día de descanso consagrado a Dios. La pretensión tantas veces elevada de que Cristo cambió el sábado por el domingo está refutada por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que a la letra dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. El protestantismo dice que Cristo resucitó en domingo y que este hecho fue lo que hizo cambiar el día del reposo. Pero la Iglesia de Dios, entendiendo lo que la Biblia dice, aseguramos que nuestro Señor Jesucristo no resucitó en domingo, sino que la resurrección tuvo lugar un sábado antes de la puesta del sol. Ni Cristo ni los apóstoles han dado semejante honor al día del domingo, pues la ley de Dios es eterna y entendemos que es el corazón el cuarto mandamiento. Pues es muy claro entender que esta ley será la piedra del toque en el día del juicio, como lo dice Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. También el sabio Salomón dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos.
En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Juan que también decía: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Cronológicamente sabemos que Juan escribía por el año 100 después de Cristo y ya escribía: el que dice yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él, según 1 de Juan capítulo 2 versículo 4. ¿Por quién fue cambiado el día del reposo? Como ya hemos visto anteriormente, nuestro Señor Jesucristo no cambió el sábado por el domingo. Un poder que surgiría en la tierra sería el que lo haría. Las características de la bestia y su imagen es la violación de estos 10 mandamientos de Dios. El profeta Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, el poder papal que pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25. Este es el gobierno romano que se ha ensalzado en contra de Dios. Es aquel que el apóstol Pablo lo llama hombre de pecado. El papado ha alterado la ley de Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe adorar las imágenes y esculturas, lo ha borrado. Los enemigos más grandes de la ley de Dios son los sacerdotes católicos, los ministros protestantes y hasta el más pequeño de ellos. Su propósito es negarla, en tal forma que para ellos la ley es hiel. La niegan como el diablo al principio. Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Los apóstoles guardaron el sábado? Los apóstoles, los primeros cristianos, han sido verdaderos testigos de Dios. Hombres que consideraron su fe en Cristo como único Salvador y consideraron que la Biblia es la regla de fe, que santifica el verdadero sábado en cumplimiento a los mandamientos de Dios, y así confesaban que eran verdaderos y fieles creyentes de la ley de los 10 mandamientos. Véase cuidadosamente la expresión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 24 versículo 14. Note usted cómo el apóstol dice: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Como ya hemos visto en el Nuevo Testamento, no se encuentra una sola expresión que denote el cambio del reposo sabático por el domingo, sino al contrario, encontramos a Cristo como ejemplo reposando en este día. También encontramos a aquellas mujeres fieles que después de la muerte del Señor guardaron el sábado. Si el sábado ya no debía guardarse como día de reposo después de la muerte del Salvador, ¿por qué en 3 años y medio que estuvo Cristo en su ministerio, no instruyó a María, su madre, y a las otras mujeres para que después de su muerte ya no lo guardaran? Otra pregunta: ¿los primeros cristianos guardaban el sábado? Veamos a la iglesia de Dios que estaba en Antioquía. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 13 al 14 nos dice: y partidos de Papo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén, y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día del sábado, sentáronse. También la iglesia de Dios que estaba en Filipo, Hechos capítulo 16, versículo 12 al 14. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de sábado salimos por la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La iglesia de Dios que estaba en Corinto, por ejemplo, Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas, y disputaban en las sinagogas todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos.
Noten, queridos hermanos, que los primeros cristianos guardaron el sábado del cuarto mandamiento aún después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También encontramos que Cristo Jesús dio un mandamiento a sus discípulos de que oraran diariamente para que cuando viniera la destrucción de Jerusalén no fuera en sábado. Mateo capítulo 24, versículo 20. Esta profecía tendría que cumplirse en el año 70 de la era cristiana. En cambio, el Señor Jesucristo sabía que sus discípulos tendrían que estar guardando y reposando el sábado. Por tanto, les aconseja que oren mucho para que esa destrucción no aconteciera en el día del Señor, es decir, en el día del sábado. Los primeros cristianos guardaron el sábado. La observancia del día del sábado como día santificado o apartado para Dios estaba pronosticado por el profeta Isaías en su capítulo 56. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Todos los que guardasen el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Hay una bendición para todos los hombres, no solo para los judíos, que abracen y cuiden de profanar el día del sábado, y esta bendición se extiende hasta el tiempo en que los apóstoles prediquen el mensaje de las buenas nuevas. El Señor manda por el profeta Isaías, que dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Isaías capítulo 8, versículo 16. Los apóstoles del Señor fueron llamados para preparar los portillos que los hombres han hecho a los mandamientos de Dios. Por otra parte, el profeta dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. En las páginas de las Santas Escrituras encontramos una grande bendición para todos aquellos que guardan en su corazón la ley de Dios. ¿Cómo debe santificarse el día del sábado? Ya hemos dicho que Dios, desde el principio de la creación, ordenó un día a la semana, el séptimo, para que fuera consagrado para Él y para el descanso del hombre, pues nuestra misma naturaleza nos enseña que después de 6 días de trabajo, nuestro cuerpo necesita un reposo. Por tal razón, nuestro Señor Jesucristo dijo: el sábado por causa del hombre fue hecho. Así también encontramos aconsejando al pueblo por mandato de Dios diciendo: de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Levítico 23:32. Es decir, este día será consagrado al Señor durante sus 24 horas, desde la una puesta del sol a la otra. Es un día absoluto de descanso y para dar culto a nuestro Dios. Es un día que debemos abstenernos de toda obra material que traiga como finalidad el bien propio. El profeta dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Isaías capítulo 58 versículos 13 y 14. ¿Cómo se considera el domingo en la Biblia? En la Biblia el domingo está considerado como el primer día de la semana y no como el séptimo, y menos como el consagrado a Dios para el reposo. Si alguno cree que tiene alguna autoridad para que el primer día de la semana, o sea el domingo, sea el día de reposo, debe fundarse en los pasajes siguientes. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 19 dice: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. En este pasaje se dice que los discípulos estaban reunidos, pero no para observar el domingo o en la escuela dominical, sino por miedo de los judíos. El primer día de la semana es mencionado 8 veces en el Nuevo Testamento, pero en ninguno de esos pasajes se encuentra la autoridad de Cristo para guardarlo como día de reposo, santo o solemne. En Hechos capítulo 20, versículos 7 y 8 dice: el primer día de la semana, juntos los discípulos se juntaron a partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Parece que se ve una reunión cristiana en el día del domingo,
pero explicaremos el tiempo bíblico en que esta reunión se celebró y encontraremos que no hay autoridad ninguna. Diremos que en esta reunión el apóstol Pablo se alargó hasta la medianoche. Tuvo lugar ya en la parte oscura del lunes, o sea, el principio del día segundo de la semana. En Corintios capítulo 16, versículo 2, se menciona por última vez en el Nuevo Testamento esta frase, primer día de la semana, o sea, domingo. También en este pasaje algunos creen que hay autoridad para tener reuniones dominicales, pero el pasaje afirma todo lo contrario, pues dice cada uno aparte en su casa. No dice que lleven a la iglesia, pues solamente se ordena que desde el primer día de la semana, domingo, se aparte en la casa la ofrenda de todo aquello que Dios le haya bendecido. Los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Algunos abogan que el reposo dominical dice que en el Nuevo Testamento solamente se encuentran 9 mandamientos y que el mandamiento del sábado no se encuentra. Bien pudiéramos aplicar la palabra del profeta que dice, para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan. Isaías capítulo 9. La tabla de los 10 mandamientos dice así: al Señor tu Dios adorarás, guardaos de la idolatría, no sea blasfemado el nombre de Dios, el sábado fue hecho por causa del hombre, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Nótese que los mandamientos que hemos citado muestran que los mandamientos pasaron íntegros al Nuevo Testamento. Que el Señor bendiga su vida, su casa, su familia. Ha sido un deleite escudriñar las Sagradas Escrituras. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.